Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal, donde exploraremos los misterios y las historias escalofriantes de la casa encantada de la plantación Mertels en St. Francisville, Luisiana. Prepárate para un viaje lleno de suspenso y fenómenos paranormales mientras nos adentramos en uno de los lugares más embrujados y enigmáticos de Estados Unidos. ¿Estás listo para descubrir los escalofriantes casos que han ocurrido en esta mansión encantada? La aterradora historia de The Mertels Plantation se hunde en las profundidades tenebrosas del funesto fracaso de la rebelión del whisky en 1794. El líder de esta insidiosa revuelta fue el general David Bradford, un juez corrupto y traficante de alcohol en el condado de Washington, Pensilvania. Mientras las garras de la justicia se cerraban sobre él, Bradford se deslizó sigilosamente en una pequeña embarcación que surcó las aguas turbias del Bayou Sara, Luisiana, una región aún sometida al control siniestro de España en aquellos tiempos malditos. Por fortuna, el astuto general Bradford había asegurado una concesión de tierras españolas en 1794, obteniendo así una vasta extensión de 650 acres de tierra maldita y perversa. Era el lugar idóneo para alzar una mansión en el apartado y olvidado pueblo de St. Francisville, un refugio donde ocultarse de la ignominia y el frío abrazo de una prisión lúgubre. Los lugareños, conocedores de sus turbios negocios en el comercio de alcohol en los alrededores de Nueva Orleans, le profesaban un respeto enfermizo a aquel hombre que se había revelado como un comerciante delirante y vengativo. A su morada la bautizó como Rickland, y allí, junto a su esposa e hija, vivieron hasta el fatídico año de 1808, cuando la muerte finalmente lo atrapó en sus garras perversas. En 1826, la viuda decidió vender Rickland al yerno de la familia, Clark Woodruff, un hombre cuya apariencia de éxito legal escondía un secreto sombrío y oculto. Woodruff, abogado de profesión, había tejido un vínculo amoroso con una esclava de la plantación. Sin embargo, la adquisición de la mansión desencadenó la tragedia más horrenda. La muerte de su esposa a causa de la fiebre amarilla fue solo el preludio del tormento que asolaría el hogar. En susurros escalofriantes se cuentan las terribles circunstancias en las que sus dos hijos fueron arrebatados de este mundo, una historia tan trágica como enloquecedora que yace oculta en las sombras. La señora Woodruff, consumida por el dolor insoportable, pronto se unió al reino de los muertos, su espíritu y carne desgarrados por la fiebre amarilla que socavaba su existencia. Pero el terror en The Mertels Plantation no se limita a los horrores de la enfermedad y la muerte. Se susurra en voz baja acerca de una esclava llamada Chloe, quien padeció el constante tormento infligido por sus crueles amos. Como castigo por su rebeldía, su oreja fue arrancada con violencia, dejando una cicatriz grotesca. En un acto retorcido de venganza contra Clark Woodruff, quien la había abandonado y mutilado, Chloe horneó un pastel maldito, impregnado con venenosas bayas de adelfa, para la hija mayor del abogado, la inocente Cornelia. Todos compartieron aquel manjar macabro, y los hijos Woodruff, Cornelia y James, sucumbieron entre convulsiones y agonía. Pero Chloe tampoco escapó de su destino fatídico, pues su existencia se desvaneció en un tormento indescriptible, un abismo de dolor y desesperación. En 1834, la propiedad fue vendida a Ruffin G. Sterling, un hombre sediento de sumergirse en las profundidades de la oscuridad y explorar el potencial de aquel lugar maldito. La familia Sterling, temida y reverenciada en los círculos más sombríos de Luisiana, poseía numerosas plantaciones y una mansión en la ciudad de Natchez, un refugio donde encontraban alivio de la vida rural. Ruffin, con su insaciable sed de dinero, se embarcó en una serie de renovaciones macabras para transformar la mansión en un santuario digno del horror. Y así, en un último acto de profanación, rebautizó la plantación con el siniestro nombre de The Mertels, en honor a las almas atormentadas y a los secretos sepultados entre sus muros, donde el mal acecha eternamente. En 1854, la oscuridad envolvió la vida de Ruffin Sterling cuando encontró su trágico fin. Su hijo, Stephen Sterling, heredó la siniestra propiedad que escondía secretos oscuros. Entre los años 1860 y 1871, la familia Sterling vivió en la ominosa casa de la plantación, sumergida en una aura de malevolencia. Pero fue durante aquellos años que un suceso aterrador dejó una marca imborrable. La hija de Stephen, Sarah, y su esposo William Winter, junto con sus hijos, compartieron un destino macabro en aquel hogar maldito. La pequeña Katie fue víctima de una fiebre amarilla implacable que consumía su inocencia y alegría de vivir. Desesperado por salvar a su amada hija, el señor Winter se adentró en los abismos de lo desconocido. Buscó la ayuda de Cleo, una sirvienta vecina conocida por sus prácticas vudú.
Cleo, una sacerdotisa de lo oculto, acudió al llamado, desplegando sus rituales curativos en un acto desesperado. Sin embargo, la sombra de la muerte se cernió sobre la pequeña Kate, quien sucumbió al maléfico destino al día siguiente, en un gélido amanecer. La tragedia desató la ira incontrolable del señor Winter, un hombre consumido por el dolor y el temor. Convencido de que la ceremonia vudú había sido la culpable, el señor Winter, dominado por una furia desgarradora, tomó la justicia en sus propias manos. Cleo fue colgada de un árbol en el tenebroso jardín delantero de la propiedad, con sus ojos vidriosos reflejando la maldad que habita en lo desconocido. Pero la venganza no tardaría en llegar. Un destino implacable acechaba en las sombras, sediento de justicia. El señor Winter fue hallado sin vida, víctima de un ataque brutal perpetrado por un asesino desconocido. Algunos murmuraban que era un acto de venganza, un ajuste de cuentas por los pecados del pasado y el temperamento iracundo del señor Winter. A pesar de la tragedia y los terribles sucesos, la familia Sterling se aferró a la propiedad con una valentía inquebrantable. Desafiaron las adversidades económicas y los impuestos de reconstrucción, manteniendo la herencia oscura que los consumía lentamente. Sin embargo, la maldición era implacable. En 1894, la oscuridad finalmente se desvaneció, pero solo para ser heredada por nuevas almas valientes dispuestas a enfrentar su poder maligno. La propiedad fue vendida, pasando de manos en manos hasta principios de la década de 1970, cuando aquellos que se atrevieron a vivir en ella experimentaron el horror y la inquietud en cada rincón. En 1974, la casa histórica emergió de las sombras una vez más, como una puerta abierta hacia lo desconocido. Enfrentándose al desafío de restaurar su belleza macabra, los nuevos propietarios se adentraron en sus pasillos tenebrosos, conscientes de que la casa aún susurraba secretos oscuros y albergaba presencias sobrenaturales acechantes. Historias de las apariciones. La oscura historia de esta casa de plantación la convierte en la más encantada y temida de toda la región. Su pasado violento y trágico ha dejado una marca imborrable. Además de las víctimas de la fiebre amarilla, numerosas personas perdieron la vida en Mertels Plantaschen y en los terrenos circundantes. Según los relatos, al menos una docena de espíritus inquietos aún acechan estos lugares. El remordimiento y la vergüenza por decisiones fatales, o el castigo de no poder abandonar este mundo, han dado lugar a la aparición de espíritus que buscan el perdón y la oportunidad de redimir sus acciones hacia aquellos que resultaron heridos, ya sea intencionalmente o no. Un Victor Dupont, conocido por su comportamiento desenfrenado y seductor, se vio atrapado por sus propios actos. Al negarse a reconocer a su hijo ilegítimo, encontró un trágico final al ser asesinado a tiros, posiblemente como castigo. Su espíritu deambula por la mansión Dupont y el parque frente a ella, en busca de su hijo y deseando hacer lo correcto. 2. El espíritu de un esposo despiadado que decapitó a su novia aún se mantiene en este hotel. En su eterna existencia, busca en vano a su víctima para pedirle perdón por su comportamiento asesino. 3. El hermano de la señora Stranahan, conocido como la oveja negra de la familia, se involucraba con una multitud salvaje y frecuentaba burdeles. Este estilo de vida le llevó a la tuberculosis y a su muerte final. Incluso en la muerte, es probable que tenga muchas excusas para justificar su comportamiento. 4. Chloe, una sirvienta esclava, solo pretendía enfermar a los niños en lugar de matar a los miembros de la familia. Sin embargo, su trágico final fue brutal. Su espíritu se cree que está atrapado aquí, buscando a la madre de los niños pero incapaz de encontrarla, quizás con la intención de expresar su arrepentimiento y liberarse de su conexión terrenal. Cleo, una sacerdotisa vudú, todavía se siente culpable por no poder curar a la pequeña Katie. Si alguna vez logra realizar un hechizo exitoso, ten cuidado con el espíritu del señor Winter. Las almas de aquellos que mueren repentinamente debido a la guerra, enfermedades o accidentes a menudo no están preparadas para seguir adelante y eligen quedarse en el lugar que amaron o donde encontraron su fin, buscando continuar de alguna manera en su forma espiritual. Un soldado que perdió la vida en una batalla de la guerra civil se ha mudado a una casa construida en este terreno, al igual que otros soldados que se establecieron en diferentes viviendas del complejo residencial. 3 espíritus de niños que murieron trágicamente ahogados aún permanecen en este lugar. Los espíritus de los esclavos se reúnen en el porche delantero, esperando recibir sus tareas diarias. Un soldado confederado que perdió la vida cerca, un guardia espectral y víctimas de la fiebre amarilla han intentado seguir adelante de la mejor manera posible en forma de espíritus.
la señora Woodruff y la pequeña Katie Winter murieron a causa de la fiebre amarilla. Además, muchos esclavos probablemente fallecieron debido a esta enfermedad cuando azotó Saint Francisville. Aquellos que son víctimas de asesinato a menudo permanecen inquietos en el lugar donde perdieron la vida. Una víctima de asesinato aún manifiesta su ira y molestia en este lugar. 2 jóvenes mujeres que fueron asesinadas aquí siguen buscando justicia, al igual que otros espíritus que también residen en este lugar. El espíritu del capitán Benson Bailey aún alberga furia hacia su vecino asesino. William Winter recibió un disparo de un desconocido, 2 niños pequeños de Woodruff probablemente fueron envenenados y 2 esclavas fueron brutalmente ahorcadas. Además, es posible que el guardia de Winter también haya fallecido en esta propiedad, quizás a manos del mismo pistolero que acabó con la vida de Winter. Cuando los espíritus deciden permanecer en su lugar favorito, a veces un padre que tuvieron en vida también elige quedarse como espíritu junto a ellos, especialmente si el padre murió de forma repentina. Una pequeña hija del barbero que trabajaba en el hotel cayó en un pozo y se ahogó. Tanto el espíritu de la niña como el espíritu del barbero aún sí dejan ver. El espíritu de un niño pequeño extremadamente inquieto, quien murió quemado en el rostro, se niega a cruzar hacia la luz. Su madre permanece a su lado, intentando convencerlo de seguir adelante mientras cuida de la seguridad de los huéspedes. Los espíritus del señor y la señora Wally aún permanecen aquí, junto con el espíritu de su hijo pequeño y el espíritu de su hija adulta, quien se suicidó debido a la pena. El espíritu de la señora Sarah Winter y la señora Woodruff continúan siendo parte de The Mertels. Durante su estadía aquí, la señora Sarah Winter está junto a su pequeña hija Katie. El señor Winter, cuando no está reviviendo su propia muerte, también acompaña a su esposa e hija. La señora Woodruff también puede quedarse para cuidar de James y Cornelia. Manifestaciones. Espíritu de Chloe. Los relatos macabros cuentan que Chloe continúa buscando a alguien en su inquietante existencia. Se la describe como una figura femenina negra, envuelta en un turbante verde en el que se ocultan sus secretos más oscuros. Durante las sombrías horas de la noche, se dice que deambula por la mansión, acechando a los visitantes desprevenidos. Los valientes que se atreven a quedarse en la siniestra habitación son despertados por el crujido de las sábanas mientras Chloe levanta lentamente el mosquitero alrededor de la cama. Con su mirada penetrante, fija su atención en el infortunado ocupante, dejando su alma presa de un miedo indescriptible antes de desvanecerse en la oscuridad. Una antigua dueña de Mertels tuvo un encuentro aterrador cara a cara con Chloe, quien la despertó de su sueño profundo. Al principio, el terror invadió su ser mientras Chloe la observaba con ojos sin vida y luego la mirada de decepción se apoderó de su rostro fantasmal. Parecía que Chloe buscaba a alguien más, alguien que hubiera escapado de su destino retorcido. Vestida con un deteriorado vestido suelto y un turbante desgastado, la presencia de Chloe llenaba el ambiente con un escalofrío espeluznante. Sin embargo, a medida que aquella expropietaria vivía en la mansión durante más tiempo, se fue acostumbrando a la presencia de Chloe y los demás espíritus. Incluso llegó a considerarlos amigables y civilizados, en su propia forma macabra, con modales sureños tradicionales que escondían un mal profundo y ancestral. Pero siempre sentía el escalofrío de saber que, en cualquier momento, Chloe podía manifestarse con toda su furia vengativa. Cornelia Woodruff y Katie Winter. 2 enigmáticas figuras etéreas. Se cree que son las almas de Cornelia Woods y Katie Winter, han sido avistadas asomándose misteriosamente por las ventanas. Estas 2 pequeñas apariciones se materializaron frente a un desconcertado escritor, quien se encontraba en su lecho. Asimismo, se ha sido testigo de la presencia de estas 2 niñas espirituales jugando en la terraza, llenando el ambiente con su esencia inmaterial. James Woodruff. Un travieso fantasma, que parece disfrutar saltando en las camas recién tendidas. Los Winter y la señora Woodruff. Las sombras etéreas de la mansión aún se aferran a este lugar, custodiando celosamente a sus hijos. En los oscuros rincones del segundo piso, se ha vislumbrado a una enigmática dama de blanco. ¿Será acaso la señora Woodruff o la señora Winter? Sus ojos penetrantes vigilan de cerca a los desprevenidos empleados de limpieza, acechando en silencio mientras susurran inquietantes advertencias. Tal vez, incluso, se aventuran a visitar la cocina del antiguo restaurante, dejando tras de sí un rastro helado de su presencia.
El aura sobrenatural de estas entidades se siente en cada rincón de la lúgubre casa de la plantación Mertels, invadiendo los sentidos al adentrarse en el siniestro vestíbulo. William Winter, abogado y esposo de Sarah, una de las 9 proles de Sterling, sufrió un fatídico destino. Un desconocido le disparó en el pecho mientras cruzaba el umbral de la puerta de su hogar. Con un último aliento desesperado, logró arrastrarse hasta la cima de la escalera, donde encontró la muerte en los brazos de Sarah, en el escalón maldito número 17. Su presencia invisible todavía resuena en el aire, reviviendo los espeluznantes instantes finales de su vida. Golpes en la noche, arrastrándose por el vestíbulo, escalando los peldaños con un palpable desespero. Los escalofríos se desatan al imaginar su figura fantasmal recorriendo una y otra vez el trágico camino hasta el escalón 17. No obstante, no está solo en su tortuoso destino. Se dice que William se regocija en la compañía de su pequeña y terrorífica princesa, Katie, y de su amada esposa Sarah, unidas en un eterno pacto de oscuridad. Sacerdotisa Cleo. En lo profundo de una lúgubre habitación, el espíritu de Cleo, una sacerdotisa vudú condenada, desesperadamente intenta salvar a la pequeña Katie. Sus cánticos resonantes y el objeto que sostiene en su mano se convierten en un oscuro intento por evitar que un destino siniestro se apodere de la niña, mientras lucha por encontrar algún rastro de paz en medio de su fracaso. Sin embargo, Cleo también está atormentada por los terribles actos cometidos por Mr. Winter, cuyos fantasmas amenazan con perseguirla sin cesar. La sombra de su malicia se alza sobre el espíritu de Cleo, envolviéndola en una inquietante aura de miedo. En su desesperada búsqueda de redención, Cleo se ha autoproclamado como un asistente en The Mertels Plantation, donde los susurros de lo oculto se entrelazan con la oscuridad de la noche. Quizás, en ese lugar impregnado de misterio y horror, Cleo espera encontrar la expiación que su incapacidad para curar le ha negado. Bailarina de ballet. En el primer piso, se ha avistado a una figura misteriosa danzando en la oscuridad. Su presencia en el recinto solo puede significar una cosa: preparación para un macabro espectáculo. Nadie se atreve a mencionar su nombre ni a investigar más sobre ella. ¿Podría ser la hija mayor, víctima de un envenenamiento siniestro, regresando del más allá? ¿O tal vez una artista enigmática convocada para una fiesta infernal? Sus movimientos perturbadores y el silencio que la rodea dejan a todos con un escalofrío en la espina dorsal, preguntándose qué secretos oscuros guarda esa misteriosa bailarina. Espíritus exteriores. Bajo el oscuro velo de la noche, un soldado confederado con su uniforme desgarrado ha sido avistado, su figura espectral pisotea el porche delantero con una furia sobrenatural. Al acercarte a la puerta de entrada, te encuentras con la figura de otro espectro masculino vestido de caqui, cuyos ojos despiden una mirada gélida y amenazante. Su voz resonante y lúgubre advierte a los visitantes con severidad que no se atrevan a cruzar el umbral, mientras sus manos etéreas se aferran a la empuñadura de un antiguo mosquete oxidado. La tenebrosa escena cobra un nuevo nivel de horror cuando te das cuenta de que estas apariciones no son meras almas errantes, sino que emergen del cementerio de esclavos, arrastrando consigo los tormentos y sufrimientos del pasado. Se rumorea que acuden a la casa cada noche, obedeciendo órdenes siniestras en sus tareas diarias en el mundo de los vivos. El aire se carga de un aura maligna y escalofriante mientras los ecos de sus pasos resonantes y sus lamentos etéreos llenan el ambiente. La presencia de estos espíritus vengativos deja una sensación de temor arraigada en tu ser, recordándote los horrores que yacen más allá de la tumba y los secretos oscuros que susurran en la oscuridad de la noche. Descubrimientos paranormales en Mirles. A lo largo de los años, los visitantes, el personal y los propietarios han sido testigos de inquietantes sucesos paranormales en este siniestro lugar. Los espíritus que habitan aquí se encuentran en constante actividad, pero su presencia no conoce límites. En Mertels, tanto las visitas diurnas como las nocturnas han sido implementadas para aprovechar esta macabra atracción, pues se sabe que los espíritus no tienen reparo en mostrarse ante los vivos. La señorita Esther, la valiente guía turística, confesó haber escuchado una escalofriante voz de niña que susurró hola en repetidas ocasiones desde la oscura terraza. En una ocasión, ella misma fue testigo de cómo una pequeña niña seguía sigilosamente a una pareja mientras se dirigían a registrarse en The Mertels Plantation B&B, causando un escalofrío que recorrió su espina dorsal. Solo se han reconocido 2 fotografías como auténticas pruebas sobrenaturales. Una de ellas fue capturada por un fotógrafo de seguros, revelando con escalofriante claridad la figura fantasmal de una sirvienta negra. Se cree que es Chloe,
que se alza misteriosamente entre dos estructuras, como si su alma estuviera atrapada en ese tormento eterno. Numerosos invitados han capturado imágenes estremecedoras en sus fotografías, utilizando técnicas de alta velocidad y exposición prolongada. Una de estas espeluznantes fotografías muestra a la pequeña Katie Winter o a la pequeña Cornelia Woodruff mirando fijamente a través de la ventana de un porche, sus ojos opacos y llenos de una malévola tristeza, mientras observan a los visitantes que se acercan, como si supieran algo que el resto de nosotros ignora. Durante una investigación, el espíritu de la pequeña Katie hizo rodar una pelota escaleras abajo en respuesta a una pregunta de Zack, pero lo que no sabían es que aquella pelota era utilizada por las almas atormentadas para comunicarse con los vivos, transmitiendo un mensaje oculto y aterrador. Además, el espíritu de la madre de Katie, Sarah, reveló a Zack el siniestro lugar exacto donde su esposo perdió la vida en aquellas escaleras empapadas de sangre y maldición. Una renombrada medium, Jane Roberts, osó adentrarse en los escalofriantes confines de Mertels Plantation en busca de respuestas. Pero al cruzar el umbral del salón principal, sintió una opresión sobrecogedora, como si se hubiera adentrado en un macabro festín repleto de espíritus inquietos y sombras acechantes, que disfrutaban del sufrimiento ajeno. El aire estaba cargado de un terror palpable que atormentaba su alma y la dejaba temblando en cada paso que daba. Imagínate caminar por los pasillos oscuros de la casa Mertels en la oscuridad de la noche. ¿Podrías resistir la sensación de ser observado por presencias invisibles? ¿Podrías soportar los susurros y los golpes inexplicables mientras te aventuras en las habitaciones embrujadas? Este lugar ha desafiado a los más valientes investigadores paranormales y ha dejado a muchos con una sensación de miedo y asombro. Así que, si te atreves a desafiar tus propios miedos y descubrir los secretos más oscuros de la casa Mertels, te invitamos a sintonizar nuestro próximo episodio. Prepárate para una experiencia inolvidable mientras exploramos los casos más escalofriantes y te adentramos en un mundo donde la realidad y el mundo espiritual se entrelazan.